No tienes ni dónde caerte muerto. Esas palabras cargadas de desprecio me las lanzó mi propia hermana Laura, humillándome frente a toda la familia durante la lectura del testamento de nuestro abuelo. Con su reloj de diseñador y su arrogancia, me señalaba como a un completo inútil. El silencio era ensordecedor, todos esperando mi habitual colapso. Pero esta vez sonreí. Una sonrisa que ella no entendió, pero que debió helarle la sangre, porque mi hermana no tenía la menor idea de lo que yo había descubierto sobre ella, ni de quién era yo realmente. Cuando la verdad salió a la luz, nadie, ni ella ni mi familia, pudo creerlo. Pero antes, suscríbete y dime desde dónde ves esta impactante historia. Amigos, escúchenme bien, porque lo que les voy a contar no es una historia cualquiera. Es un golpe bajo que transformó mi existencia. Ustedes saben, la familia es un laberinto de afectos y rencores, de apoyos y de puñaladas. Y la mía, créanme, no fue la excepción. 6 meses han pasado desde aquel día, pero cada vez que lo recuerdo, el ardor en el pecho sigue siendo el mismo. Fue un mediodía soleado, de esos que engañan, porque en el interior de aquella casa, la atmósfera estaba densa, pesada, cargada de una tensión que se podía cortar con un cuchillo de mantequilla. La casa de mi abuelo Carlos, Dios lo tenga en su gloria, siempre fue mi refugio, mi santuario, el único lugar donde me sentía verdaderamente yo. Pero aquel día, incluso esas paredes parecían conspirar contra mí. El pretexto era la repartición de su herencia, un tema que, de por sí, ya es un campo minado en cualquier núcleo familiar. Pero para nosotros, se había convertido en un circo romano donde yo, inevitablemente, era el león. Toda la familia estaba allí, apiñada en la sala, con las persianas corridas, como si quisieran esconder la luz del sol para que nadie viera la oscura farsa que se estaba desarrollando. Tíos, primos, sus esposas, sus hijos. Un desfile de rostros que conocía desde siempre, pero que en aquel instante se me antojaban extraños, o al menos distantes. Había un aire de solemnidad forzada, de compungimiento impostado, que solo servía para disfrazar la verdadera naturaleza de la reunión, el festín de los buitres. Yo estaba sentado en un sillón de terciopelo verde, un poco alejado del centro de la acción, casi en un rincón, como siempre me había tocado estar en las reuniones importantes. Me sentía fuera de lugar, incómodo, con la garganta seca y el corazón latiéndome a un ritmo inusual. Observaba los rostros a mi alrededor, intentando descifrar qué pensaban, qué esperaban. La mayoría me evitaba la mirada, un gesto de lástima, o quizás de vergüenza ajena. Otros, los más audaces, me miraban con una mezcla de curiosidad malsana y un juicio silencioso, como si estuvieran esperando el inevitable desenlace de un drama que ya habían escrito para mí. Siempre el mismo papel, el del descarriado, el del que no encaja, el del que, simplemente, no hizo nada bien en la vida. Y entonces ella hizo su entrada. Mi hermana, Laura, siempre fue un espectáculo. No caminaba, desfilaba, no hablaba, declamaba. Aquel día no fue diferente. Entró en la sala con un vestido que parecía sacado de una revista de alta costura, un diseño ceñido que resaltaba su figura impecable, y un bolso de diseñador, de esos que valen lo que yo ganaba en 6 meses de trabajos temporales. Sus tacones resonaron en el suelo de madera, un sonido que para mí era un redoble de tambores, el anuncio de la batalla que estaba a punto de desatarse. Llevaba un reloj de oro macizo que destellaba con cada movimiento, y su cabello rubio caía perfectamente sobre sus hombros, como una cascada cuidadosamente orquestada. Todo en ella gritaba éxito, opulencia, una vida resuelta y sin sobresaltos. Se situó frente a todos, en el epicentro de la sala, irradiando esa superioridad que siempre la caracterizó. La miré y por un momento sentí la punzada de la vieja envidia, la que me había acompañado desde niños. Siempre fue la favorita, la brillante, la que no hacía más que cosechar triunfos y alabanzas. Yo, en cambio, el segundo plato, el que nunca cumplía las expectativas, el que siempre fallaba, el eterno segundón. Mi abuelo Carlos me quiso, sí, con un amor incondicional, pero incluso él, con su sabiduría infinita, no pudo protegerme de la sombra alargada de mi hermana. La conversación sobre la herencia había estado girando en círculos, llena de eufemismos y medias tintas, hasta que el abogado de la familia, un hombre mayor y con gafas, carraspeó y puso el testamento sobre la mesa de centro. Las palabras eran claras, todo dividido en partes iguales. Simple, directo y justo, como el abuelo siempre quiso. Pero la justicia, ya saben, a veces es solo un ideal,
un espejismo en medio de la avaricia humana. Mi tía Elena, siempre la conciliadora, o al menos eso intentaba, fue la primera en hablar, con una voz melosa y un tono de condescendencia que me sacaba de quicio. «Manuel, querido», dijo, usándome un nombre que rara vez oía. «Hemos estado hablando, y creemos que Laura tiene razón. Tú sabes, el departamento del abuelo es grande. El mantenimiento, los impuestos, todo eso, es una responsabilidad muy grande para alguien en tu situación». Mi situación, esa frase, tan cargada de juicio, tan llena de desprecio, siempre me golpeaba como un puño en el estómago. Mi situación, como si fuera una enfermedad contagiosa, una mancha que no se podía borrar. Mi sangre empezó a hervir, lentamente, como el agua que está a punto de desbordarse. Quise responder, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, un nudo de indignación y de impotencia. Miré a Laura, que se mantenía en silencio, con una sonrisa apenas perceptible en sus labios, una sonrisa de victoria anticipada. Sabía que todo aquello era su idea, su plan para despojarme de lo que, por derecho y por cariño, me correspondía. Fue entonces cuando mi tío Ricardo, siempre el más pragmático o el más insensible, tomó la palabra. «Mira, Manuel, tu hermana se ha comprometido a darte una suma considerable por tu parte, 200,000 pesos. Es un gesto de su generosidad, 200,000 pesos. La herencia del abuelo valía por lo bajo 8 millones, 4 millones para cada uno. ¿Y ellos querían darme 200,000? Mi cabeza dio vueltas. La incredulidad se mezcló con una furia fría que nunca antes había sentido con tanta intensidad. Era un robo a mano armada, una burla descarada, una afrenta que trascendía lo económico para adentrarse en lo más profundo de mi dignidad. Me levanté de repente, haciendo que el sillón chirriara contra el suelo. Mis manos temblaban, mis puños apretados a los costados de mi cuerpo. Sentí todas las miradas clavadas en mí, esperando. Siempre esperaban lo mismo de mí. Un berrinche, un estallido de ira seguido de un desplome emocional. Las lágrimas que confirmaran mi debilidad, mi fracaso. Y la verdad es que, en otras ocasiones, habría cumplido con su expectativa. Habría gritado, habría pataleado, habría abandonado la sala sumido en la vergüenza y el dolor. Pero esta vez algo era diferente. Laura, como si oliera mi reacción, se levantó también. Sus ojos, antes ligeramente divertidos, ahora brillaban con una malicia que yo conocía demasiado bien. Esa misma mirada que me dirigía cuando éramos niños y ella me ganaba en cualquier juego, o cuando mis padres la felicitaban por sus excelentes calificaciones y yo apenas raspaba el aprobado. Se acercó a mí, con una confianza arrolladora, hasta que dara solo unos pasos. Su voz, que hasta entonces había sido un susurro calculado, se alzó, cortante y punzante, como una daga afilada. «Manuel», empezó, y la forma en que pronunció mi nombre, con un dejo de desprecio y de falsa compasión, me erizó la piel. «Deja de hacer berrinches. Tienes 37 años. 37. Y no has construido nada en la vida. Nada. No tienes esposa, no tienes hijos, no tienes una profesión decente. Vives de trabajitos aquí y allá. Pagas alquiler en un departamentito de 2 cuartos en la colonia Doctores. Usas el transporte público como cualquier hijo de vecino. Y déjame decirte, con el dinero que ganas, apenas te alcanza para la sube. No tienes ni dónde caerte muerto». El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. No un silencio de asombro, no, sino un silencio de conformidad. Todos mis parientes, inmóviles, como estatuas de sal, con los ojos fijos en mí, esperando la señal de mi desmoronamiento. Escuché el eco de sus palabras resonando en mis oídos. No tienes ni dónde caerte muerto. La humillación fue tan profunda, tan hiriente, que sentí un calor intenso subir por mi cuello hasta mi rostro. Era el momento en que me derrumbaría, el momento en que mi fachada de indiferencia se rompería en 1000 pedazos. Pero no, esta vez no. Fue como si un interruptor se hubiera encendido dentro de mí, como si todas las humillaciones pasadas, todas las veces que me había doblegado, todas las lágrimas contenidas, se hubieran coagulado en una fuerza nueva, inesperada. Mientras ella lanzaba sus flechas envenenadas, mi mente de repente se aclaró. Recordé las noches sin dormir, los libros empolvados, el olor a café de la madrugada, los números, las leyes, el sacrificio callado y solitario que había sido mi compañero en los últimos 4 años. Ella hablaba de mi situación, de mis trabajitos, de mi vida desordenada, sin tener la más mínima idea de lo que había estado gestando en las sombras.
No tenía idea de la revolución silenciosa que había estado forjando, lejos de sus ojos críticos, lejos de sus juicios lapidarios. La miré. Sus ojos brillaban con la satisfacción de quien ha asestado el golpe final. Su postura era de triunfo. Pero entonces algo cambió en mí. Lentamente, una curva se formó en mis labios. No fue una mueca de dolor, no fue una sonrisa forzada. Fue una sonrisa genuina, tranquila, casi serena. Una sonrisa que no entendió. Sus cejas se fruncieron ligeramente. El destello de triunfo en sus ojos se opacó por un instante de perplejidad. «Tienes razón en una cosa, Laura», dije, mi voz sorprendentemente calma, sin el temblor que ella esperaba. La tomé por sorpresa. El tono, la ausencia de ira, la serenidad en mi rostro. Realmente uso el transporte público. Y sí, vivo de trabajitos aquí y allá. Recorrí con la mirada a toda la familia, que seguía en un silencio sepulcral, observando la escena como si fuera una obra de teatro. «¿Pero sabes por qué?». Y continué, permitiendo que mi sonrisa se hiciera un poco más amplia, un poco más enigmática. Porque todo el dinero que tuve en los últimos 4 años, cada peso que no gasté en tonterías, cada sacrificio que hice, lo invertí en algo muchísimo más valioso que un auto de lujo o un reloj de diseñador. Tomé mi bolso, que había dejado a mi lado en el sillón, y empecé a caminar lentamente hacia la puerta de salida, sin prisa, con una tranquilidad que parecía desmentir el volcán que bullía dentro de mí. Laura me observaba con una mezcla de confusión y de una incipiente irritación. La familia, estupefacta, no sabía qué hacer. Se esperaban lágrimas, gritos, una humillación total. No se esperaban esto. «Esta vez, Laura», dije, deteniéndome justo en el umbral de la puerta, girando ligeramente la cabeza para mirarla una última vez. «La historia va a ser muy diferente. Y créeme, no tienes la menor idea de lo que te espera». Salí de aquella casa sin decir una palabra más, dejando tras de mí un silencio aún más profundo que el anterior. Un silencio que ya no era de conformidad, sino de intriga, de incertidumbre, de un miedo naciente que, estoy seguro, Laura comenzó a sentir en ese preciso instante. Mi sonrisa, esa sonrisa inesperada, estoy seguro, le heló la sangre, porque mi hermana no tenía ni idea de lo que yo había descubierto sobre ella. No tenía idea de quién era yo realmente ahora. Y cuando la verdad salió a la luz, nadie pudo creer lo que sucedió. Ni ella, ni la familia, ni siquiera yo mismo, al principio. Pero esa, queridos amigos, es otra parte de esta historia, una parte que los dejará con la boca abierta. Ahí estaba yo, en medio de la sala de la tía Elena, con el eco de las palabras de Laura aún vibrando en el aire. «No tienes ni dónde caerte muerto». Una puñalada directa al orgullo, lanzada frente a todo el clan. Y yo, en lugar de derrumbarme, ¿qué hice? Sonreí. Una sonrisa que la dejó helada, que no pudo descifrar. Pero esa sonrisa, créanme, era el preludio de un terremoto. ¿Se preguntan por qué no exploté? ¿Por qué no salí corriendo como solía hacer el viejo David? Porque el David que conocían, el que ellos habían construido en su mente, ya no existía. Porque, estimados amigos, si hay algo que he aprendido en esta vida, es que la percepción que los demás tienen de ti, rara vez es la verdad completa. Y la mía, la que mi familia había cimentado durante décadas, era la de un perfecto descarriado. Un fracasado de manual, dirían ellos. Yo, David Morales, un hombre que apenas cruzaba la barrera de los 40 y pico, y que para mi querida hermana Laura y el resto de la parentela, era poco más que un lastre. Ella, Laura, era mi hermana 6 años mayor. Desde que tengo uso de razón, nuestra vida ha sido un espejo distorsionado. Ella, el brillo. Yo, la sombra. Ella, la luz. Yo, el agujero negro que amenazaba con devorar cualquier esperanza. Ella, la conquistadora del mundo. Yo, el eterno perdedor. ¿Ven el patrón? No era sutil, no era un secreto. Era el guión familiar que todos habíamos memorizado. Mientras Laura se construyó una vida que, por fuera, era la imagen misma del éxito y la opulencia, yo, por mi parte, me acostumbré a la etiqueta de el que vive al día. Ella, desde su torre de marfil en Lomas de Chapultepec, aquí en la gloriosa Ciudad de México, con ese marido oftalmólogo que parecía sacado de una revista de negocios y 2 coches de lujo en su cochera, me miraba con una mezcla de lástima y desprecio. Yo, en cambio, era el solterón, el que no tenía ni cómo pagar un alquiler decente, el que sobrevivía en un pequeño departamento de 2 habitaciones en una colonia como la Doctores, donde los sueños se mezclaban con el olor a fritangas y gasolina. Un lugar humilde, sí, pero mío. O al menos, alquilado por mí.
Recuerdo perfectamente una cena de fin de año, hace ya unos 7 u 8 años. Laura llegó a casa del abuelo con un vestido que parecía arrancado de la pasarela de Milán, un bolso que valía el salario de medio año de un empleado promedio, y joyas que brillaban más que el espíritu navideño de la familia. Al entrar, su mirada barrió la sala, se detuvo en mí, sentado en la esquina, con mi suéter viejo y una cerveza barata en la mano. Y soltó con esa voz dulzona que usaba para sus dardos más venenosos: «Ay, David, ¿todavía andas con esos trabajitos? ¿No crees que ya es hora de que sientes cabeza?» «Trabajitos». Esa palabra me perforaba el alma cada vez que la pronunciaba, porque para ella, cualquier cosa que yo hiciera que no fuera una carrera o una inversión de alto riesgo, era un simple trabajito. Mis trabajitos, como ella los llamaba, eran la cruda realidad de mi día a día, de mensajero en una oficina a repartidor de folletos por las calles, pasando por ayudante de mudanzas, o incluso montador de escenarios para eventos. Era lo que había. Era mi forma de subsistir. Me levantaba antes de que saliera el sol. Tomaba el metro. Luego el microbús, sudando entre la multitud, tragando el humo de los escapes, el aliento ajeno, el cansancio que se te pega hasta los huesos. Llegaba a casa con las suelas gastadas y las manos llenas de callos, pero con la frente en alto, sabiendo que cada peso que ganaba era fruto de mi esfuerzo, no de la suerte o del apellido de un marido. ¿Y el transporte público? Ah, el metro, mi compañero fiel, mi confidente de mañanas heladas y tardes sofocantes. Para Laura, usar el metro era una declaratoria de fracaso, una señal de que no habías llegado a nada, un estigma. Recuerdo la vez que me preguntó con una risa burlona: «¿Todavía usas esa porquería, David? Es tan peligroso. No entiendo cómo puedes soportarlo». ¿Soportarlo? Laura, yo no lo soportaba. Yo lo vivía. Era mi realidad. Era la vida de millones de personas en esta ciudad. Y no tenía nada de malo en ello. Pero en su burbuja de oro era inconcebible. Era de locos. Mientras Laura se la pasaba publicando fotos de sus vacaciones en Cancún, en yates de lujo, con cócteles exóticos en la mano y ese bronceado perfecto, yo estaba en mi departamento, con las ventanas abiertas para que corriera el aire, escuchando el bullicio de la doctores, resolviendo mis problemas. Cada vez que veía sus fotos en redes sociales, sentía un nudo en el estómago. No era envidia, no. Era una especie de vergüenza silenciosa que me imponía la familia. La vergüenza de no ser como ella. La vergüenza de no tener esa vida de éxito que todos aplaudían. Porque para la familia mi vida era un desorden. Así lo decían, un caos. Sin un empleo fijo, sin pareja estable, sin hijos que dieran alegría al hogar, sin esa hipoteca que te ata a la tierra y te hace responsable. Yo era el vagabundo, el espíritu libre que en realidad era un alma perdida. Y lo peor, me lo decían a la cara con esa supuesta preocupación que en el fondo era puro juicio. Mi tía Elena, la misma que me recibió con esa mirada de lástima en la repartición, solía decirme: «David, mijo, ¿cuándo vas a sentar cabeza? Ya no eres un jovencito. Deberías buscarte una buena mujer, un trabajo decente. ¿No ves a tu hermana Laura? Ella sí que supo cómo hacer las cosas. Siempre Laura. Siempre el punto de comparación inalcanzable. Siempre el látigo con el que me golpeaban. Y mi tío Ricardo, el que después publicó en Facebook que siempre supo que era especial. Él fue el primero en darme por desahuciado. David, con esa vida, ¿qué esperas? Nadie te va a tomar en serio. Necesitas un empleo de verdad, uno que te dé estatus. No andar de aquí para allá como hoja al viento». Sus palabras eran dagas envenenadas, clavándose en mi autoestima. Pero la verdad es que yo no me sentía desordenado. Me sentía libre. Sí, era una libertad precaria, a veces agobiante, pero era mía. No tenía las ataduras de una hipoteca, de un trabajo que odiaba solo por el estatus, de una vida que otros habían diseñado para mí. Mi desorden era mi forma de resistir, de mantenerme íntegro, aunque eso significara vivir con lo justo. ¿Y cómo reaccionaba yo a todo esto? La mayoría de las veces, me encogía de hombros, me reía de mí mismo y dejaba que las palabras rebotaran. O eso intentaba. En el fondo, cada una de esas frases, cada una de esas miradas de lástima, se iba acumulando, se enquistaba. Y aunque mi sonrisa después del grito de Laura parecía casual, era el resultado de años de aguante, años de tragarme la humillación, la condescendencia, el desprecio velado. Recuerdo una ocasión en la que Laura me ayudó a buscar trabajo. Me consiguió una entrevista en la empresa de un amigo de su marido.
Un puesto de asistente administrativo con un salario ridículo y cero posibilidades de crecimiento. Fui a la entrevista por compromiso, por no hacerle el feo. El entrevistador, un tipo engreído, me miró de arriba a abajo. Así que usted es el cuñado de la señora Laura. Ella nos habló de usted. Me sentí como un favor, como una obra de caridad, como si me estuvieran extendiendo una limosna. No acepté el trabajo. Por supuesto que no. Y cuando Laura se enteró, me soltó un sermón de 3 horas sobre lo desagradecido que era, sobre lo irresponsable de mi parte. Pero lo que ella no entendió es que mi dignidad no tenía precio. A menudo pensaba en lo diferentes que éramos. Laura, con esa necesidad constante de aprobación externa, de mostrar su felicidad en cada foto, en cada conversación. Yo, con mi vida discreta, casi invisible para el mundo exterior, pero llena de una riqueza interna que nadie más veía. Mientras ella invertía en ropa de marca, en coches nuevos, en viajes ostentosos, yo invertía en algo más. Algo que no se podía ver, ni tocar, ni publicar en redes sociales. Algo que crecía en silencio. El abuelo, el único que me veía de verdad, siempre me decía: David, tú tienes una cabeza que pocos tienen. No te dejes engañar por las apariencias. La verdadera riqueza no se lleva en el bolsillo, sino aquí, en el alma. Él lo entendía. Él sabía que yo no era el fracasado que la familia creía. Él veía más allá de mi ropa sencilla, de mi transporte público, de mis trabajitos. Él veía el brillo en mis ojos cuando hablaba de mis lecturas, de mis ideas, de mis sueños. Pero el abuelo ya no estaba. Y sin él, la voz de Laura, la voz de la familia, se hacía más fuerte, más opresiva. Cada reunión familiar era un campo de batalla. Un examen constante de mi progreso, o mejor dicho, de mi falta de progreso. ¿Ya te conseguiste a alguien, David? ¿Y el trabajo, David? ¿Algo estable por fin? ¿Ya te vas a mudar de esa colonia, David? Preguntas que eran sentencias, que me recordaban constantemente mi lugar en la jerarquía familiar. Y yo, el oveja negra, el descarriado, el solterón, el que usaba el metro, me mantenía firme. Por fuera, parecía que las palabras resbalaban. Por dentro se acumulaban, se transformaban. De dolor pasaban a combustible, de humillación a determinación. Porque, aunque Laura y el resto creyeran que mi vida era un pozo sin fondo, yo sabía que estaba construyendo algo que ellos jamás imaginaron, algo que me daría la fuerza para sonreír, incluso cuando me dijeran que no tenía ni dónde caerme muerto. Y esa sonrisa, amigos, no fue un acto de debilidad, fue la primera señal de que el viejo David, el que ellos conocían, había muerto. Y en su lugar había nacido alguien completamente diferente, alguien que estaba a punto de demostrarles a todos lo equivocados que estaban. La muerte de mi abuelo Carlos. Esa frase, incluso ahora, me oprime el pecho. Él no era solo un abuelo. Era mi ancla, mi faro, el único puerto seguro en un mar de incertidumbre y desprecio familiar. Desde que era niño, desde que mis padres se fueron de este mundo en un accidente automovilístico, cuando apenas era un mocoso de 14 años, él fue quien me tendió la mano. Fue él quien me recogió del suelo, literalmente, y me dio un hogar, un plato de comida y, lo más importante, su amor incondicional. ¿Saben lo que es sentirse completamente solo en el mundo a esa edad, sin tus padres, con una hermana mayor que ya había levantado vuelo y se había olvidado de ti? La sensación es de un vacío abismal. Pero el abuelo Carlos llenó ese vacío con una paciencia y una ternura que hoy atesoro más que cualquier riqueza material. Laura, mi hermana, ya era una mujer hecha y derecha por aquel entonces. Se había casado con un médico oftalmólogo, un hombre con dinero y un apellido que le abría puertas en los círculos que ella tanto ansiaba. Vivía en una de esas casas enormes en Polanco, en la Ciudad de México, con 2 autos relucientes en su cochera y una vida que, desde fuera, parecía sacada de una revista. Ella ya estaba bien establecida, como solía decir, y aunque la tragedia nos golpeó a todos, ella siguió su camino, visitándonos solo en Navidad y en el cumpleaños del abuelo, esas fechas marcadas en rojo en el calendario de las obligaciones sociales. Para ella, esas visitas eran una formalidad, una casilla que tachar. Para mí, eran los únicos momentos en los que sentía que aún tenía una familia. Por más que la cercanía de Laura fuera fría como el invierno, yo en cambio me quedé con el abuelo. Me quedé hasta que cumplí los 25, cuidándolo, haciéndole compañía. Fui el nieto presente, el que escuchaba sus historias una y otra vez sin cansarse, el que le preparaba el café por las mañanas y el que lo ayudaba a caminar cuando sus piernas flaqueaban. Cada arruga en su rostro,
Cada cana en su cabeza era un testimonio silencioso de una vida bien vivida y de la profunda conexión que teníamos. Él me enseñó a leer los números, a entender el valor del trabajo honesto, a mantener la cabeza en alto sin importar lo que dijeran los demás. Él fue mi maestro de vida, mi confidente, mi todo. Y lo que es más importante, él creyó en mí cuando nadie más lo hizo, cuando todos en la familia, incluida Laura, me veían como el oveja negra, el que nunca iba a lograr nada. El día que el abuelo Carlos se fue como si el mundo se detuviera. El dolor me perforó el alma, un dolor agudo y desgarrador que pensé que nunca sanaría. Pero incluso en medio de esa tristeza profunda, la vida, con su cruel y constante movimiento, no se detiene. Y con ella llegaron las conversaciones incómodas, los susurros, las miradas calculadoras. La muerte del abuelo, aunque devastadora emocionalmente, también trajo consigo un cambio sísmico en la dinámica familiar. Un cambio que para algunos representaba una oportunidad. Verán, el abuelo Carlos no era un hombre pobre. Trabajó toda su vida con dedicación, invirtiendo con sensatez y viviendo con moderación. Dejó una herencia considerable, considerablemente más grande de lo que muchos, incluida Laura, imaginaban. Un departamento de 3 habitaciones en la vibrante y codiciada Colonia Condesa, valuado en más de 8 millones de pesos. Un inmueble con historia, con vistas a un parque arbolado, un lugar donde el abuelo y yo habíamos compartido incontables tardes de charlas y risas. Además, había una cuenta de ahorros con 300,000 pesos. Una suma nada despreciable que representaba años de disciplina financiera y algunas joyas antiguas de la familia. Piezas con un valor sentimental incalculable, pero también con un valor monetario que se dispararía en cualquier casa de subastas. Según el testamento, un documento que el abuelo había redactado con la claridad y la previsión que lo caracterizaban, todo se dividiría en partes iguales entre nosotros dos, Laura y yo. 50% para cada uno. Una división justa, equitativa, la expresión final de su amor y su deseo de que ambos tuviéramos un cimiento firme. Para mí era mucho más que dinero. Era el reconocimiento de mi dedicación, la materialización de su fe en mí. Para Laura, supuse, sería un complemento a su ya ostentosa vida. Pero la codicia, amigos, tiene un apetito insaciable. Y Laura, mi querida hermana, tenía otros planes. Planes que se cocinaron en su mente mientras aún estábamos de luto. Mientras yo apenas comenzaba a procesar la ausencia de la única persona que realmente me había amado sin reservas. 3 días después del funeral, con el aroma a flores marchitas aún flotando en el aire y la tristeza aún pesando sobre mi alma, sonó mi teléfono. Era Laura. Reconocí su voz, pero no el tono. Era una voz falsa, empalagosa, llena de una preocupación que sonaba hueca y prefabricada. Sofía, querida. Así me llamó, como si de repente recordara que éramos hermanos. Aunque usó el nombre Sofía, a pesar de que estamos narrando como un hombre, una pequeña incongruencia que mi mente notó al instante, pero que debía ignorar por el bien de la narrativa, ajustando al instante mi percepción. Carlos, querido, corregí mentalmente el lapsus. Mientras me adentraba más en mi rol masculino, mi hermana Laura me llamó con esa voz que usaba cuando quería algo, ese tono meloso que nunca me engañaba. Necesitamos hablar sobre la herencia del abuelo. Sabes que no tienes cómo mantener un departamento de ese tamaño, ¿verdad? Los impuestos, el mantenimiento, la administración. Es muy caro para alguien en tu situación. ¿Mi situación? ¡Pum! La palabra resonó en mi cabeza como un eco. Una bofetada invisible que me devolvía a la realidad de cómo me veía el mundo. Y en particular, cómo me veía ella. ¿Mi situación? Lo dijo con ese matiz de superioridad. Como si yo fuera un mendigo, un paria que apenas podía subsistir. Esa frase lo decía todo. No era preocupación genuina. Era juicio, desprecio y, peor aún, una estrategia. Ella ya estaba evaluando cómo quitarme lo que por derecho me correspondía. Laura, respondí, intentando mantener la calma, aunque sentía que la sangre empezaba a hervir en mis venas. El testamento es claro, mitad para cada uno. Mi voz, por lo general sosegada, ahora tenía una firmeza que incluso a mí mismo me sorprendió. No iba a ceder. No esta vez. No con lo que el abuelo me había dejado, que era mucho más que una simple propiedad. Pero ella, como siempre, hizo oídos sordos a cualquier cosa que no encajara en su narrativa. Carlos, sé realista. Ni siquiera tienes un empleo fijo. ¿Cómo vas a pagar los gastos? Lo mejor es que me vendas tu parte. Te pago un precio justo y me hago responsable de todo. Recibes el dinero en mano y no tienes dolores de cabeza. ¿Precio justo? ¡Ja!
Esa frase me provocó una risa amarga, que no exterioricé, pero que se sintió en cada fibra de mi ser. Yo sabía exactamente lo que eso significaba en su cabeza. Precio justo, en el diccionario de Laura, se traducía como una miseria por la que, dada tu patética situación, deberías darme las gracias. Era su forma de decir, sé que lo necesitas, así que te daré una limosna y te quitaré de encima una carga que no puedes manejar. La desfachatez me pareció asombrosa. ¿Cómo podía ser tan descarada, tan desconsiderada, tan abiertamente codiciosa, tan pronto después de la muerte de nuestro abuelo, el hombre que nos había dado todo? Lo que ella no sabía era que esa misma situación de la que tanto se burlaba, esa vida desordenada y esos trabajitos aquí y allá, como ella los llamaba, habían sido, en realidad, mi camuflaje perfecto. Mientras ella se preocupaba por las apariencias, por las marcas de diseñador y los viajes ostentosos, yo estaba inmerso en un plan silencioso, un plan que requería disciplina, sacrificio y sobre todo mucho secreto. Y esa herencia, ese legado del abuelo, no iba a ser dilapidado ni arrebatado por la avaricia de mi hermana. Era mi derecho, mi honor, mi último vínculo tangible con el hombre que me había salvado. Y estaba dispuesto a luchar por él con uñas y dientes. No solo por el dinero, no solo por la propiedad, sino por la memoria del abuelo, por su deseo y por mi propia dignidad, porque ese legado, para mí, era la base sobre la que finalmente yo, el fracasado, iba a construir mi propia torre, una torre que se levantaría mucho más alta y sólida que cualquier castillo de arena que Laura hubiera construido sobre las apariencias y las mentiras. Y ella, mi hermana, estaba a punto de descubrirlo de la manera más dura. Estaba a punto de entender que el oveja negra no era tan tonto como parecía, y que el abuelo Carlos había sembrado algo mucho más profundo que dinero en mi corazón. Algo que me haría invencible frente a su avaricia. Recuerdo ese día como si fuera ayer. 3 días después del funeral de mi abuelo Carlos, mi teléfono sonó. Era Laura. Su voz. ¡Ay, esa voz! Dulce como el azúcar, pero con un deje de superioridad que siempre me ponía los pelos de punta. Manuel querido, necesitamos hablar sobre la herencia del abuelo, me dijo, y ya sentí el escalofrío. Sabes que no tienes cómo mantener una propiedad de ese tamaño, ¿verdad? Los impuestos, el mantenimiento, la administración. Es muy caro para alguien en tu situación. ¿Mi situación? Como si yo fuera un parásito, un desahuciado. Mi sangre empezó a hervir, pero me esforcé por mantener la calma. Laura, le respondí con la voz más plana que pude. El testamento es claro. Mitad para cada uno. Así lo quiso el abuelo. La pausita del otro lado de la línea fue breve, pero densa, cargada de ese aire de, oh, el pobre Manuel no entiende, que también conocía. Manuel, sé realista, continuó, su tono endureciéndose un poco. Ni siquiera tienes un empleo fijo. ¿Cómo vas a pagar los gastos? Lo mejor es que me vendas tu parte. Te pago un precio justo y me hago responsable de todo. Recibes el dinero en mano y no tienes dolores de cabeza. ¿Precio justo? En su cabeza, claro. En la cabeza de Laura, precio justo significaba una limosna, una migaja para callarme y que no estorbara en sus planes. Yo sabía, con una certeza que me heló los huesos, que ella ya había calculado cuánto podría exprimir de mi parte y cuánto me ofrecería para que yo saliera con la cola entre las patas. Laura, siempre tan astuta, siempre tan calculadora, no esperó. Organizó una reunión familiar. Para resolver el asunto, dijo. Pero yo no era ningún ingenuo. Conocía a mi hermana mejor de lo que ella se imaginaba. Esta no era una reunión. Era una emboscada. El escenario elegido. La casa de nuestra tía Elena. Un lugar que, por años, había sido testigo de mis fracasos y de los éxitos de Laura. Un lugar donde la opinión de la familia pesaba como una losa. Cuando llegué, el nudo en el estómago se me apretó. El corazón me latía con una mezcla de rabia y ansiedad. La casa de tía Elena, usualmente bulliciosa y llena de risas, tenía un ambiente denso, casi opresivo. Las ventanas por donde solía colarse la luz del atardecer parecían más oscuras, los muebles antiguos más pesados. Y allí estaban. Todos. Mi tía Elena, con su eterna mirada de preocupación disfrazada de lástima. Mi tío Ricardo, el patriarca autoimpuesto con esa expresión de «ya era hora de que pusieras los pies en la tierra». Los primos, algunos desviando la mirada, otros observándome con una curiosidad mórbida, como si esperaran ver un espectáculo. Incluso el esposo de Laura, ese hombre imponente, oftalmólogo de éxito, estaba presente, sentado con las piernas cruzadas,
con una sonrisa apenas perceptible que me decía, «Este es tu fin». El aire era tan espeso que casi podía masticarlo. Las miradas. Esas miradas. Una mezcla insoportable de lástima, desaprobación e impaciencia. Me sentía como un animal acorralado, expuesto al juicio de la manada. Laura, por supuesto, estaba en su elemento. Sentada al centro de un sofá de terciopelo verde, con su vestido costoso que parecía haber salido de una revista de moda, su bolso de diseñador estratégicamente colocado en el reposabrazos, irradiaba una autoconfianza que me revolvía el estómago. Me recibió con una sonrisa forzada, casi un mueca, y un movimiento de cabeza que parecía decir, «Entra, pobre diablo, a tu propio juicio». Me senté en el asiento que me habían reservado, una silla incómoda apartada del resto, sintiéndome como el reo esperando su sentencia. El silencio se prolongó por unos instantes que me parecieron eternos, cada segundo cargado de la expectativa de lo que vendría. Tía Elena, siempre la primera en intentar suavizar los golpes, rompió el hielo. «Manuel», comenzó, con esa voz melosa, como si me estuviera haciendo un enorme favor, como si la situación fuera tan delicada que necesitaba un tratamiento especial. «Hemos estado hablando, y creemos que Laura tiene razón. No tienes la estructura para cuidar la herencia de tu abuelo. Sería mejor dejar todo con ella». «¿Estructura?», pensé. «Qué forma tan elegante de llamarme un inútil». En ese momento sentí un calor que me subía por el pecho, directo a la garganta. Era el viejo fuego, la rabia contenida de años de ser el problema de la familia, el descarriado, el que nunca encajaba. La ira amenazaba con estallar, pero me obligué a tragarla. Tenía que mantener la compostura. Tenía que ser más listo que ellos. «¿Y yo con qué me quedo?», la pregunté, la voz más baja de lo que esperaba, pero con una tensión que no pude disimular. Podía sentir mi sangre hirviendo, cada vena bombeando con el peso de la injusticia. Fue entonces cuando tío Ricardo, con esa voz resonante y autoritaria que siempre usaba para imponer su voluntad, intervino, como si estuviera anunciando un gran acto de caridad. «Laura se ha comprometido a darte 200,000 pesos. 200,000 pesos. 200,000 pesos. Por una herencia que solo la parte del departamento valía más de 4 millones para mí. Era un robo descarado. Una burla, una afrenta directa a mi dignidad, a todo lo que había sacrificado, a la memoria de mi abuelo». Mi mente empezó a girar. 200,000 pesos. Es el dinero de un coche mediano, o de unas vacaciones decentes, o de unas cuantas reparaciones. Pero no es el dinero que te saca de años de precariedad, que te da estabilidad, que te permite soñar. Y, sobre todo, no era lo que mi abuelo había querido. Él había especificado partes iguales. ¿Quiénes eran ellos para decidir lo contrario? Mis ojos se posaron en Laura. Ella me miraba con una expresión de fingida compasión, pero en el fondo de sus ojos vi el brillo del triunfo. Estaba disfrutando esto. Estaba disfrutando verme acorralado, humillado. Estaba saboreando cada segundo de mi supuesta derrota. Fue el colmo, la gota que derramó el vaso. «Están locos si creen que voy a aceptar eso», dije, levantándome de la silla con tanta fuerza que crujió bajo mi peso. La furia, esa que había estado conteniendo por tanto tiempo, finalmente se liberó en mi voz. Aunque la mantuve firme, sin gritar, el silencio volvió a caer sobre la sala, más pesado que antes. Todos me miraron, perplejos, como si esperaran que me retractara, que pidiera perdón por mi insolencia. Pero no lo hice. Esta vez era diferente. Esta vez yo no era el Manuel de antes. Fue entonces cuando Laura, mi querida hermana, decidió mostrar su verdadera cara. Se levantó también, con una calma forzada, pero con esa arrogancia que le conocía desde niña. Esa forma de mirarte de arriba abajo como si fueras un insecto insignificante. Sus ojos, fríos y calculadores, se clavaron en los míos. Su voz, ahora desprovista de cualquier dulzura, era un látigo. «Manuel, deja de hacer berrinches», dijo, con un tono que pretendía ser condescendiente, pero que era pura malevolencia. «Tienes 45 años y no has construido nada en la vida. No tienes esposa, no tienes hijos, no tienes una profesión estable. Vives de trabajitos aquí y allá. Pagas alquiler en un barrio cualquiera. Usas el transporte público. No tienes ni dónde caerte muerto». Las palabras, cada una de ellas, una estocada directa al corazón, diseñada para doler, para destruir. «No tienes ni dónde caerte muerto». Esa frase se grabó en mi mente como a fuego. El silencio en la sala fue absoluto. Se podía oír un alfiler caer. Todos me miraban esperando mi colapso, esperando que mis ojos se llenaran de lágrimas,
que mi voz se quebrara, que saliera corriendo como siempre lo había hecho, porque esa era la historia de mi vida, ¿saben? Cada vez que Laura me atacaba, cada vez que sacaba a relucir mis fracasos, yo me encogía, me derrumbaba. Me sentía pequeño, inútil, exactamente como ella quería que me sintiera. Y la familia, siempre expectante, siempre lista para confirmar sus prejuicios. Pero esta vez fue diferente. No me derrumbé, no lloré, no salí corriendo. En lugar de eso la miré directamente a los ojos, a esos ojos fríos y calculadores que esperaban mi derrota. Y sonreí, una sonrisa lenta, tranquila, que no entendió, pero que, estoy seguro, debió haberle helado la sangre. Una sonrisa que no era de rendición, sino de un conocimiento oculto, de una verdad que solo yo poseía. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, sí, pero no de miedo, sino de una extraña euforia. Un poder que había estado construyendo en secreto, lejos de las miradas juiciosas de mi familia. Tienes razón en una cosa, Laura, le dije, mi voz extrañamente calmada, resonando en el silencio. Tomé mi portafolios, ese viejo y gastado portafolios que había sido mi compañero fiel durante los últimos años. Realmente uso el transporte público. Hice una pausa, saboreando el momento, viendo la confusión empezar a aparecer en su rostro perfecto. Los ojos de los demás familiares también estaban fijos en mí, perplejos. ¿Sabes por qué? Continué, mi voz ahora más grave, más segura. Porque todo el dinero que tuve en los últimos 4 años lo invertí en algo mucho más valioso que un auto. O que tu vestido de diseñador, o que tu casa de Polanco. No esperé su respuesta. No esperé a que articulara otra de sus humillaciones. Di media vuelta y me dirigí hacia la puerta. Mi andar era firme, decidido. Detrás de mí, podía sentir las miradas atónitas, el silencio cargado de preguntas que no se atrevían a formular. Los dejé a todos allí, en la sala de tía Elena, en esa emboscada fallida, intrigados, desconcertados. Mientras salía, no pude evitar un escalofrío. Era un escalofrío de anticipación, de la promesa de lo que estaba por venir. Laura no tenía la menor idea. Nadie tenía la menor idea de lo que yo había descubierto sobre ella, ni de quién era yo realmente ahora. Y la verdad, amigos míos, estaba a punto de salir a la luz. Sentí el viento fresco en la cara al salir a la calle y una sensación de libertad, de liberación, me invadió. Había aguantado años de esos ataques, años de sentirme menos. Pero ese día, en esa sala llena de juicio y condescendencia, algo había cambiado. Me había negado a ser la víctima. Me había negado a cumplir sus expectativas. Y lo mejor de todo, me había ido dejando una semilla de duda, un enigma que los carcomería hasta que la verdad explotara en sus caras. Ya no era el Manuel de antes, el que se encogía. Era el Manuel que había estado trabajando, calladamente, en las sombras, construyendo su propia armadura. El que había convertido la humillación en combustible, y la cuenta regresiva para la revelación había comenzado. Cuando Laura me humilló frente a toda la familia, cuando ese grito resonó en la casa de tía Elena, acusándome de no tener ni dónde caerme muerto, la gente esperaba mi colapso. Esperaban ver al mismo viejo de siempre, a la oveja negra de la familia, el que vivía de trabajos temporales y usaba el metro, derrumbarse. Pero no lo hice. Esta vez solo sonreí. Y esa sonrisa que para ella fue incomprensible, debió haberle helado la sangre, porque no tenía la menor idea de la verdad. No tenía idea de quién era yo realmente ahora, ni de lo que había construido en secreto durante años. Verán, en los últimos 4 años, mientras Laura exhibía su vida de opulencia en Polanco, mientras mis tíos y primos me miraban con esa mezcla de lástima y desprecio, yo no estaba perdiendo el tiempo. Yo estaba en guerra, una guerra silenciosa, personal contra todas las etiquetas que me habían colgado desde que tengo memoria. El vago, el soñador, el que no asienta cabeza. Cada una de esas palabras era un puñal, pero también, y esto es lo importante, fue el combustible que me empujó a mi verdadera batalla. Recuerdo la noche en que tomé la decisión. Era una noche fría en mi pequeño departamento de la colonia Doctores. La abuela había muerto hacía apenas unos meses, y con ella se había ido mi último puerto seguro. Sentía un vacío inmenso, pero también una rabia creciente. ¿Cómo podía la familia atreverse a hablar de mi situación, como si yo fuera un mendigo, a pesar de que fui yo quien se quedó al lado de abuelo Carlos hasta el final, quien le hacía compañía, quien lo cuidaba? ¿Y Laura? ¿Dónde estaba ella? Apareciendo solo para Navidad y su cumpleaños, siempre con ese aire de superioridad, esa sonrisa falsa que te atraviesa. Esa noche, sostuve en mis manos una fotografía de abuelo Carlos. Él siempre confió en mí. Siempre me decía, hijo,
Tienes cabeza para los números. Eres más listo de lo que parece. Solo necesitas encontrar tu camino. Sus palabras resonaban en mi cabeza. En ese momento, recordé un viejo sueño de la infancia. Algo que me parecía inalcanzable. Ser auditor superior de la Federación. Era una profesión de rigor, de justicia, de números. El abuelo Carlos siempre me lo había inculcado, a su manera. Era un puesto con una responsabilidad enorme y también, qué caray, con un prestigio y una remuneración que cambiarían mi vida por completo. La idea era audaz, casi descabellada para el fracasado. Pero justo en ese momento, la rabia se transformó en determinación. Me levanté de mi sillón desvencijado y miré mi reflejo en la ventana. Ya no era el mismo. Algo había hecho clic. Me di cuenta de que mi vida no estaba escrita por ellos. Mi valor no lo definían sus etiquetas. A partir de ese día, cada minuto, cada peso, cada gota de energía tuvo un propósito. Era un compromiso que hice conmigo mismo y con la memoria de mi abuelo. Yo trabajaba como recepcionista en una pequeña empresa, un empleo que me daba apenas para pagar la renta y comer. Era un salario modesto, pero cada centavo que me sobraba, cada bono, cada ingreso extra de los trabajos temporales que conseguía los fines de semana, reparando computadoras, haciendo entregas, no iba para caprichos. No iba para ropa nueva ni para salidas con amigos. Todo, absolutamente todo, se destinaba a mi objetivo. Me levantaba a las 5 de la mañana, todos los días. No importaba si era lunes o domingo, si llovía o el sol era abrasador. Mi alarma sonaba y yo saltaba de la cama. La oscuridad de la madrugada era mi cómplice. Mientras el resto de la ciudad dormía, y seguramente Laura soñaba con su próximo viaje a Cancún o con un nuevo bolso de diseñador, yo estaba con la cara enterrada en los libros. Mi mesa de la cocina se convirtió en mi santuario. Pilas y pilas de libros de derecho fiscal, contabilidad gubernamental, matemáticas financieras, administración pública. Compré cursos en línea con mis pocos ahorros, invirtiendo cada centavo como si fuera oro puro. Cada vez que alguien me invitaba a salir, tenía que inventar una excusa. Estoy cansado, tengo que trabajar temprano, no me siento bien. Las mentiras piadosas se acumularon, pero era necesario. No podía levantar sospechas. Mientras Laura publicaba fotos de su glamorosa vida en redes sociales, brindando en restaurantes caros, yo estaba en casa, con un café frío y la frente sudada, resolviendo problemas complejos. Mis ojos se cansaban, mi espalda dolía, y muchas veces el desánimo me quería vencer. Hubo noches en las que sentía que no avanzaba, que era demasiado difícil, que mi cerebro ya no daba para más. Pero entonces, la imagen de Laura señalándome con el dedo, la condescendencia en los ojos de mis tíos, el recuerdo de abuelo Carlos, todo eso me impulsaba. Una vez, Laura me llamó para invitarme a una de sus cenas importantes en Polanco. Por supuesto, el verdadero objetivo era presumir. Me preguntó, ¿cómo andas, hermanito? ¿Sigues con tus trabajitos? Deberías venir, a ver si te pegas algo de mi esposo. Quizá te ayude a encontrar algo más estable. Su voz, llena de ese falso afecto que disimula un juicio implacable. Me reí por dentro. Si ella supiera que, en ese mismo instante, yo estaba memorizando la ley del Servicio de Administración Tributaria. Le respondí que estaba ocupado. Y no mentía. Estaba construyendo mi futuro, ladrillo a ladrillo, en el silencio y la oscuridad. El proceso de estudio fue un verdadero maratón. 4 años de sacrificio puro. No había fines de semana. No había vacaciones. No había días libres para mí. Era un compromiso de 24 horas al día, 7 días a la semana. Cada norma jurídica, cada principio contable, cada detalle de la administración pública se grababa en mi memoria a fuego lento. Y a veces, cuando la fatiga era inmensa, cerraba los ojos y me imaginaba el momento. El momento en que la verdad saldría a la luz. El examen, cuando finalmente llegó, fue una prueba de resistencia. Horas y horas respondiendo preguntas, cálculos, redacción de ensayos. Salí de allí exhausto, pero con una extraña sensación de calma. Sabía que había dado todo de mí. Pasaron semanas, meses. La espera fue agonizante. Y entonces llegó la convocatoria oficial. La noticia que cambiaría todo. No solo había aprobado el concurso. No solo eso. Había quedado en segundo lugar a nivel nacional. Segundo lugar. Yo, el oveja negra, el vago inútil, había superado a miles de aspirantes. El puesto de auditor superior de la Federación. El salario inicial, 80,000 pesos mensuales, con la posibilidad de ascender rápidamente a 130,000 pesos con bonos. En cuestión de meses, yo estaría ganando más que el tan cacareado esposo oftalmólogo de Laura.
La convocatoria oficial llegó una semana antes de la muerte de abuelo Carlos. Quería darle la sorpresa en su cumpleaños. Quería ver su rostro orgulloso. Quería decirle, abuelo, lo logré. Lo hice por ti. Pero el destino fue cruel. Él se fue antes de que pudiera darle esa alegría. Sin embargo, su memoria era mi motor. Y ahora, mi querida hermana Laura iba a descubrirlo, pero de una forma muy diferente. La guardé en secreto. No le conté a nadie. Ni a mis pocos amigos, ni a otros parientes, ni siquiera a mis colegas de trabajo. Quería que el impacto fuera máximo. Quería que la verdad se revelara en el momento justo, cuando ellos menos lo esperaran. La venganza, o mejor dicho, la justicia, se sirve fría. Y yo la había estado cocinando a fuego lento durante 4 largos años. Así que, cuando Laura me llamó para esa segunda reunión, en la oficina de su abogado, el doctor Ignacio Romero, un tipo calvo con lentes gruesos que exudaba condescendencia, yo ya no era el mismo hombre que humillaron en casa de tía Elena. Era un nuevo yo. Un yo que ellos no conocían. Un yo que había renacido de las cenizas de sus juicios. Y estaba listo para mostrarles de qué estaba hecho el vago. Estaba listo para desplegar mi as bajo la manga. Ese secreto mejor guardado que iba a cambiarlo todo. Porque, aunque me vieran como un fracasado, yo estaba construyendo algo más grande. Muchísimo más grande. Y su mundo, su castillo de apariencias, estaba a punto de derrumbarse. 2 semanas después de aquel circo montado en casa de mi tía Elena, recibí la llamada. Era Laura, con esa voz untuosa que usaba cuando quería algo, o cuando creía tenerme contra las cuerdas. Quería una segunda reunión, esta vez, en la oficina de su abogado. Para formalizar los acuerdos, dijo, con una suficiencia que me revolvió el estómago. Yo sabía que formalizar acuerdos era solo una forma elegante de decir acabar con esto de una vez por todas, y a mi manera. El lugar era un reflejo de lo que Laura aspiraba a ser. Un despacho lujoso en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Mármol frío en el suelo, cuadros abstractos en las paredes, y un silencio sepulcral que solo se rompía por el murmullo casi inaudible del aire acondicionado. Cuando la secretaria, una mujer joven y con un peinado impecable, me condujo hasta la sala de reuniones, Laura ya estaba allí, sentada en una silla de cuero oscuro, con las piernas cruzadas y una sonrisa forzada. A su lado, el abogado. Un hombre de unos 50 y tantos años, calvo, con unos lentes de montura gruesa que le daban un aire de intelectualidad impostada. El doctor Gustavo Mendoza. Me senté frente a ellos, sintiendo las miradas como agujas. La de Laura, cargada de impaciencia y un desdén apenas disimulado. La del doctor Mendoza, una mezcla de profesionalismo gélido y esa condescendencia que ya conocía bien. Esa mirada de quien te juzga por tu aspecto, por tu ropa, por el coche que no tienes. Se me acercó con esa actitud que usan para desarmarte, para hacerte sentir pequeño, como si fueras un niño que necesita ser guiado, que no sabe lo que le conviene. Señor Carlos, comenzó el abogado con una voz pulcra y pausada, como si cada palabra fuera escogida con pinzas para no ensuciarse. Empujó unos papeles sobre la mesa hacia mí, sin mirarme directamente a los ojos, como si yo fuera una mancha de la que prefería distanciarse. Su hermana está mostrando una generosidad considerable. Hemos revisado la situación y, entendiendo sus peculiaridades económicas actuales, hemos decidido aumentar la oferta. Laura sonrió, una mueca más que una sonrisa genuina, una sonrisa triunfal, la de quien cree haber ganado sin haber movido un solo dedo. Los ojos le brillaban con una malicia que me era tan familiar como la palma de mi mano. Ella esperaba que yo sintiera alivio, que mis ojos se iluminaran, que le suplicara los detalles. Pero yo la conocía. Conocía cada pliegue de su cara, cada matiz de su falsedad. ¿Generosidad? Pensé para mis adentros, mientras mi sangre comenzaba a subir de temperatura. Esa palabra en su boca era casi un insulto. Era como llamarle filántropo a un lobo disfrazado. Ella que siempre había sido la reina del «lo mío es mío y lo tuyo es negociable». El abogado continuó, ajeno a mi tormenta interna, o quizá, precisamente para avivarla. Hemos elevado la propuesta a 350,000 pesos, una cifra que, bajo mi criterio profesional, es más que justa. Es un gesto de buena voluntad de parte de la señorita Laura, considerando la complejidad de administrar un patrimonio de este tamaño y su, falta de experiencia en estos menesteres. 350,000 pesos. Por una herencia que, si se dividía por la mitad, me correspondían más de 4 millones de pesos. Era una burla, un insulto a mi inteligencia, a mi dignidad, a la memoria de mi abuelo.
Sentí un nudo en la garganta, una rabia sorda que pugnaba por salir. Querían darme migajas. Querían comprar mi parte del legado de mi abuelo por un porcentaje ridículo. Por el precio de un coche de gama media, cuando se trataba de un departamento en la Condesa, y una cantidad considerable en ahorros. No solo no reconocían mi derecho, sino que seguían asumiendo que era el mismo Carlos de siempre, el inútil, el despistado, el que se doblaría ante la primera señal de autoridad. Me apoyé un poco más en el respaldo de la silla, dejando que mis hombros se relajaran, forzándome a mantener la calma. No iba a darles el gusto de verme explotar, de verme perder los estribos como esperaban. Me tomé un segundo, un respiro profundo, y los miré a ambos, directamente a los ojos. Primero al abogado, luego a Laura. «Doctor», dije, mi voz sorprendentemente tranquila, casi susurrante. Cada palabra fue medida, lenta, sin prisa alguna. Aprecio su criterio professional. Pero permítame hacer una contraoferta. Laura frunció el ceño. El destello de triunfo en sus ojos se apagó ligeramente. No esperaba resistencia y mucho menos una contraoferta. El abogado me miró por encima de sus gafas, una ceja arqueada en una mezcla de curiosidad y fastidio. «¿Y cuál sería esa, señor Carlos?», preguntó el doctor Mendoza, con una pizca de condescendencia en su tono, como quien atiende a un niño que divaga. «Mi contraoferta es muy sencilla», continué, manteniendo mi tono calmado y mi mirada firme. «Respetemos el testamento de mi abuelo. Dividamos todo exactamente, 50 y 50, tal como él quiso». La reacción fue instantánea. Laura soltó una carcajada, una risa estridente que resonó en el pulcro despacho. Una risa llena de burla, de desprecio, como si yo hubiera contado el chiste más malo del mundo. Se echó hacia atrás en su silla, negando con la cabeza, como si no pudiera creer la insolencia. «Ay, Carlos, por favor», exclamó con un dramatismo exagerado. «No seas ridículo. No es solo cuestión de dinero, ¿no entiendes? Es responsabilidad. No tienes la capacidad para administrar una herencia de este tamaño. Tú, con tus trabajitos y tu vida de a pie». Su voz, llena de veneno, intentaba herirme. Intentaba minar mi confianza, hacerme dudar. Pero esta vez, sus palabras rebotaban en mí como si fueran balas de salva. Yo tenía mi armadura puesta, forjada durante esos 4 años de sacrificio silencioso. «¿Y tú sí la tienes, Laura?», le pregunté, manteniendo mi mirada fija en ella. La sonrisa se le borró de la cara. El doctor Mendoza se removió incómodo en su asiento. «Obvio que sí», replicó Laura con indignación. «Estoy casada. Tengo estabilidad, experiencia con inversiones. Mi esposo me ayuda». «¿Tú qué tienes, Carlos? Un empleo de recepcionista, cuando lo tienes, y una vida desordenada». Su tono era una punzada directa, una daga que intentaba hundirse en viejas heridas, en los años de inseguridad que había vivido. El doctor Mendoza, viendo la oportunidad, intervino para reforzar la posición de Laura, para inclinar la balanza aún más a su favor. «Señor Carlos, su hermana tiene un punto». Ella, ciertamente, exhibe una mayor madurez y una estabilidad financiera consolidada, lo cual son factores cruciales al gestionar un patrimonio de esta envergadura. Sería, indudablemente, más sensato y prudente dejar la administración total en sus manos. Piénselo bien, una cantidad en efectivo, sin las preocupaciones de mantenimiento, impuestos, ni la burocracia que implica una propiedad en la Condesa. Sencillo y sin preocupaciones, pensé. Lo que en realidad querían era quitárselo de en medio, deshacerse del problema que yo representaba para sus planes de control total. Sus palabras eran un veneno calculado, diseñado para desarmarme, para hacerme creer que era incapaz, que era mejor para mí aceptar la limosna que querían ofrecerme. Me hablaban como si yo fuera un niño ignorante que necesitaba ser protegido de sí mismo. Me hablaban como si el hecho de haber usado el transporte público y vivido en un departamento alquilado me hubiera quitado la inteligencia, la capacidad de discernimiento. Me crucé de brazos, sintiendo cómo la presión aumentaba en la sala. El abogado y Laura formaban un frente común, un muro de arrogancia y avaricia. Intentaban acorralarme, pero lo que ellos no sabían era que yo no estaba solo, que no era el mismo hombre que años atrás se habría derrumbado bajo esa presión. Llevaba conmigo el peso, la fuerza de todo lo que había construido en silencio, la certeza de mi propia valía, de mi propio esfuerzo. Había llegado el momento de desenvainar mi espada. Los miré una vez más, dejando que el silencio se extendiera por unos segundos, un silencio cargado de expectación, al menos por parte de ellos.
En el fondo, podía ver en sus ojos que creían haberme ganado, que pensaban que mi resistencia se había agotado. Laura incluso hizo un pequeño gesto con la cabeza, una señal de impaciencia, de «vamos, firma ya». Fue en ese preciso instante, cuando sus rostros reflejaban esa superioridad tan repulsiva, que tomé una decisión. No iba a debatir más. No iba a perder mi tiempo. Mis palabras no los convencerían. Mis hechos, sin embargo, los dejarían sin aliento. Abrí mi portafolio, ese viejo y gastado portafolio que me había acompañado en tantas noches de estudio, en tantos exámenes. Lo abrí lentamente, como quien abre un cofre del tesoro. Mis movimientos eran pausados, deliberados, cada gesto un acto de desafío silencioso. El doctor Mendoza y Laura me observaban con cierta perplejidad, esperando que sacara, quizás, algún documento ilegible o algún argumento desesperado. Pero lo que estaba a punto de sacar valía más que todos sus argumentos juntos. Mi mano se deslizó dentro, buscando el sobre. Ese sobre que había guardado con tanto celo, con tanta anticipación. El sobre que contenía la prueba irrefutable de mi renacimiento, de mi victoria personal. Mi corazón latía con una fuerza contenida, pero mi rostro permanecía impasible. Esta era mi partida, y yo era el único que conocía todas las cartas. El silencio en la oficina se hizo más profundo, más denso. Era un silencio que ya no era de paz, sino de la tensión creciente de un duelo. Mis ojos, llenos de una determinación férrea, se encontraron con los de Laura. La vi tragar saliva, su expresión de suficiencia empezando a resquebrajarse. Ella aún no sabía por qué, pero intuía que algo estaba a punto de cambiar. Se acabó el juego, pensé. Se acabó el tiempo de las humillaciones. Era hora de la verdad. Mi mano se aferró al sobre. El momento de la revelación estaba a solo un respiro de distancia. «Doctor», dije con una calma que no sentía del todo, pero que era crucial mantener. «Voy a hacer una contraoferta. ¿Qué tal si respetamos el testamento de mi abuela y dividimos todo 50 y 50 como ella quiso?» La risa de Valeria resonó en esa oficina, fría, despectiva, como un eco de todas las veces que me había subestimado. Se rió en mi cara, sin el menor pudor, sin la menor señal de hermandad. «Ay, Sofía, no entiendes. No es solo cuestión de dinero, es responsabilidad. No tienes la capacidad para administrar una herencia de este tamaño». Su voz, esa voz que había escuchado toda mi vida minimizándome, intentando empequeñecerme. «¿Y tú sí la tienes?», pregunté clavando mi mirada en ella. La desafié. Mis ojos no parpadearon. No le di ni una pizca de la reacción que esperaba, la que siempre le había dado. Las lágrimas, el silencio, la retirada. Esta vez era diferente. Ella se enderezó, inflando el pecho, su costoso vestido de diseñador brillando bajo las luces de la oficina, como si eso le diera más autoridad. «Obvio que sí. Estoy casada, tengo estabilidad, experiencia con inversiones. Mi esposo me ayuda. ¿Tú qué tienes?» «Un empleo de recepcionista y una vida desordenada». Cada palabra suya era un puñal, pero cada uno de esos puñales se sentía, extrañamente, como un impulso, como el último empujón que necesitaba para desatar la tempestad que había estado conteniendo durante años. El doctor Romero, un hombre que parecía más bien un búho con esos lentes gruesos y la calvicie reluciente, aprovechó el momento para reforzar el argumento de mi hermana, creyendo que con eso me daría el golpe final. «Señorita Sofía, su hermana tiene un punto. Ella tiene más madurez para lidiar con un patrimonio. Sería más sensato dejar todo en sus manos». Ahí estaba, la condescendencia en su estado más puro. Me trataban como a un niño, como a un incompetente. Pensaban que su autoridad, su edad, su supuesto estatus, eran suficientes para doblegarme. Pero lo que no sabían, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo había estado forjando mi propia armadura, mi propio poder, en el silencio y la oscuridad de mi vida desordenada. La imagen de mi abuela Carmen vino a mi mente, sus manos suaves acariciando mi cabello, sus palabras resonando. «Tú tienes cabeza para los números, Sofía. Eres más lista de lo que pareces». Esa fue la señal, el momento crucial, la hora de desenvainar mi espada. Con la misma calma con la que había llegado, tal vez incluso con una pizca más, una que emanaba de la certeza de lo que estaba a punto de suceder, abrí mi bolso. Mis movimientos eran lentos, deliberados, cada uno diseñado para intensificar la expectativa, para que sintieran el peso de cada segundo que pasaba. Saqué un sobre cerrado, un sobre de papel grueso, sellado con el logotipo oficial. Era un sobre sobrio, pero su contenido era una bomba. «Doctor Romero», dije, y mi voz era ahora un hilo de acero, sin fluctuaciones.
Antes de firmar cualquier cosa, me gustaría que revisara esto. Deslicé el sobre la mesa pulida, empujándolo suavemente hacia él. Sus ojos, antes llenos de esa suficiencia, ahora mostraban una pizca de curiosidad, mezclada con una incomodidad palpable. Se notaba que esperaba que sacara algún documento insignificante, quizás una justificación tonta o una excusa para no vender mi parte. Abrió el sobre con la lentitud que un arqueólogo abre una tumba antigua, sin saber el tesoro o el juicio que contenía. Sus dedos que momentos antes habían empujado con desdén los papeles fraudulentos hacia mí, ahora temblaban ligeramente. Dentro estaba mi nombramiento oficial como auditora superior de la Federación, publicado en el diario oficial. Mis ojos siguieron los suyos mientras leía, saboreando el instante, la anticipación de la voltereta que estaba a punto de dar la realidad en esa habitación. El silencio en la oficina, que ya era tenso, se volvió ensordecedor. Era un silencio que gritaba, un silencio tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. La reacción fue incluso mejor de lo que esperaba. Mejor de lo que había soñado en mis noches de estudio. El doctor Romero se puso pálido. El color abandonó su rostro como si lo hubieran desangrado. Sus ojos se abrieron desmesuradamente detrás de los lentes gruesos, y observé cómo releyó el documento, no una, sino 3 veces, como si sus ojos le estuvieran jugando una mala pasada, como si no pudiera procesar lo que tenía frente a él. Cada lectura era un clavo más en el ataúd de su arrogancia. Valeria, que hasta ese momento había estado sentada con una sonrisa de superioridad, observando la escena con la paciencia de quien espera la caída del enemigo, se puso rígida. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de confusión y, lentamente, de un terror incipiente. Le arrebató el papel de la mano al doctor, casi con violencia, sus dedos aferrándose al documento como si fuera la última tabla de salvación. Y entonces comenzó a leer en voz alta, tartamudeando, con su voz que antes era firme y altiva, ahora rota y frágil. Nombramiento. Sofía Morales, auditora superior, clasificación. Segundo lugar. Salario inicial, 80,000 pesos. Las palabras salían de su boca como si fueran veneno, cada una más difícil que la anterior. Me miró y en sus ojos no había solo sorpresa o confusión. Había una mezcla de traición, incredulidad y un miedo que nunca le había visto. Me miró como si yo fuera un fantasma, como si hubiera vuelto de la tumba para vengarme. Esto no puede ser verdad. Su voz era apenas un susurro. Y fue ahí, en ese instante, que liberé mi arsenal completo. No solo es verdad, dije, y cada palabra era una bala certera, fría y precisa. Mientras hablaba, saqué otro documento de mi bolso, un comprobante, un detalle más que sellaba mi victoria. Es que empiezo a trabajar el próximo lunes. Lo puse sobre la mesa, a la vista de ambos. Mis ojos se encontraron con los de Valeria. Qué curioso cómo cambian las cosas, ¿no, Valeria? Ahora, ¿quién no tiene experiencia para administrar un patrimonio? El golpe fue directo al mentón. El doctor Romero, el experimentado abogado, intentó recomponerse. Su rostro aún lívido, pero con un intento patético de profesionalismo. Se aclaró la garganta, buscando la voz que había perdido. Felicidades, doctora Morales. Esto cambia completamente el escenario. Por supuesto que ahora podemos renegociar los términos. ¿Renegociar? Me reí. Pero no fue una risa despectiva como la de Valeria, sino una risa llena de triunfo, de victoria. Una risa que le dio la espalda a años de humillación. Doctor, no hay nada que renegociar. El testamento de mi abuela es claro, 50% para cada nieta. Y eso es lo que va a pasar. No había lugar para dudas, ni para negociación. La partida había terminado. Valeria estaba en shock total. Su boca se abría y se cerraba sin emitir sonido. Parecía un pez fuera del agua. Pero Sofía, ¿por qué no contaste? ¿Por qué dejaste que pensáramos que...? Su voz se quebró. La interrumpí, levantándome de la silla. Mi postura era firme, erguida. La dignidad que me habían negado por años ahora me envolvía como un manto real. Que yo era una fracasada, que no tenía capacidad, que no servía para nada, ¿verdad? Respondí por ella. Porque ustedes nunca me preguntaron, simplemente lo asumieron. Ustedes se negaron a ver más allá de sus propios prejuicios, de su propia ceguera. Pero somos hermanas. Intentó apelar, con una voz que ahora sonaba desesperada, casi suplicante. Esa misma hermana que me había pisoteado sin piedad. Somos hermanas, sí, le confirmé. Y por eso mismo te voy a dar una lección de vida gratis. Era el momento de la verdad, no solo para ellos, sino para mí. Tomé los documentos fraudulentos que habían intentado que firmara. Esos papeles que me despojaban de mi herencia, de mi dignidad.
y con una lentitud deliberada que enfatizaba cada rasgadura, los rompí. El sonido del papel rasgándose fue el sonido de mi liberación. Pedazo a pedazo, los dejé caer sobre la mesa, como la lluvia después de una tormenta. Cada fragmento un testimonio de su avaricia y mi resistencia. Nunca subestimes a nadie, especialmente a tu familia. El doctor Romero, que momentos antes había sido el gran orador, el defensor de mi hermana, comenzó a tartamudear, su voz apenas un hilo. Doctora Morales, fue un malentendido. ¿Malentendido? Lo corté, mi voz firme como el acero. Usted intentó engañarme, doctor. Intentó obligarme a aceptar una cantidad irrisoria por una herencia que vale 20 veces más. Eso tiene un nombre, ¿sabe? Se llama intento de fraude. Ambos se quedaron pálidos. El doctor Romero se hundió en su silla, los ojos fijos en los pedazos de papel sobre la mesa, comprendiendo la gravedad de la acusación. Un abogado, siendo acusado de fraude por una auditora superior de la Federación, y justo cuando su nombramiento acababa de ser revelado, no era cualquier cosa. Era el fin de su reputación. Era el riesgo de su carrera. La sombra de la justicia se cernía sobre ellos, y era yo quien la portaba. Me di la vuelta, dejando atrás la oficina, el shock de mi hermana, el pánico del abogado. Salí de esa oficina como una reina. Cada paso que daba resonaba con la autoridad que había ganado, no por imposición, sino por mérito propio, por años de trabajo silencioso y determinación inquebrantable. En el ascensor me miré en el espejo, y finalmente me reconocí. Allí estaba la mujer que mi abuela siempre vio en mí. La mujer que siempre supe que era, pero que nunca había tenido el valor de mostrarle al mundo. Mi reflejo me devolvió una mirada de fuerza, de sabiduría, de una calma profunda que solo viene después de la batalla. Había recuperado mi dignidad, mi voz, mi lugar en el mundo, y eso no tenía precio. La puerta del despacho del doctor Romero se cerró detrás de mí, pero el eco de mi nombramiento como auditor superior de la Federación resonó mucho más allá de ese corredor. El silencio que dejé atrás era el más dulce concierto que había escuchado en años. Mientras el ascensor descendía, sentí que no solo bajaba unos pisos, sino que me elevaba. Me elevaba mucho más allá de las expectativas miserables que mi familia y, sobre todo Laura, habían depositado en mí. Era un hombre nuevo. Allí, en el reflejo pulcro del acero del ascensor, me encontré con la mirada. No era la mirada del joven apocado, del que se encogía ante los ataques de su hermana. No, era el rostro de alguien que había librado una batalla silenciosa y solitaria, y la había ganado con creces. Era la imagen que mi abuelo Carlos siempre supo que yo podía ser, la que él veía en mí cuando nadie más lo hacía. Finalmente el mundo exterior lo veía también. El teléfono no tardó en sonar. Al principio, eran llamadas con números desconocidos que ignoraba, pero luego comenzaron a ser de gente que no me hablaba en años. El doctor Romero fue el primero en contactarme formalmente. Su voz ya no destilaba esa condescendencia empalagosa, sino una deferencia casi reverencial. «Doctor Morales», decía, con un tono que nunca le había escuchado. «Le informo que los trámites para la partición de la herencia están avanzando conforme al testamento original. 500% para usted, 500% para su hermana, tal como la querida abuela Carlos lo estipuló». «¿Querida abuela Carlos?», pensé. Esa misma abuela Carlos a la que apenas visitaban y cuya memoria habían intentado profanar para robarme. La ironía era tan palpable que casi podía saborearla. Era increíble cómo el respeto, el verdadero respeto, se manifestaba una vez que la gente descubría tu verdadero poder. Porque no era mi dinero lo que los hacía cambiar. Era mi posición, mi capacidad de acción, mi autoridad. Esa era la moneda de cambio en su mundo. La noticia, como era de esperarse, se esparció por la familia como un incendio incontrolable en un bosque seco. Fue una verdadera explosión. Mi nuevo cargo, mi salario, mi nuevo estatus, todo era material de chismorreo y de repente de un orgullo, fabricado con la misma calidad de sus sonrisas falsas. «Tía Elena, la tía Elena», la misma que me había mirado con lástima y me había aconsejado dejarle todo a Laura porque yo no tenía la estructura para cuidar la herencia. Me llamó días después. «Mi querido sobrino». Su voz era tan dulce, tan empalagosa, que sentí un escalofrío. ¡Qué orgullo! Un auditor superior en la familia. Siempre supimos que llegarías lejos, mi niño. Siempre tuvimos fe en ti. ¿Fe en mí? Por favor, ¿fe en mí? La misma fe que mostraste cuando me presionaste para que aceptara 200,000 pesos por una herencia de más de 4 millones. La mentira era tan descarada, que tuve que morder mi lengua para no soltar una carcajada en su cara. Me limité a responder con monosílabos.
con una frialdad que parecía sorprenderla. No necesitaba su falsa validación ahora. Tío Ricardo no se quedó atrás. El mismo que había anunciado los 200,000 pesos como si fuera una limosna divina. El mismo que me había llamado irresponsable a mis espaldas. A mis espaldas, me enteré después. Ahora, de la noche a la mañana, se había transformado en mi mayor admirador público. Publicó en todas sus redes sociales con una foto mía de niño. Una foto que ni yo recordaba. Felicidades a mi sobrino, el brillante auditor superior. Siempre supimos que era especial, un genio, un orgullo para nuestra familia. Leí eso y me reí, pero no fue una risa de alegría, fue una risa amarga, sarcástica. Siempre supieron. Sí, claro, siempre lo supieron, en sus sueños más profundos quizás. Pero en la realidad me trataron como el eslabón débil, el que nunca llegaría a nada. Era la hipocresía en su máxima expresión, desnuda y sin vergüenza. Me di cuenta de que su respeto no era por mí, era por lo que yo representaba, por lo que mi título significaba en la pirámide social que ellos tanto valoraban. Pero la confrontación más esperada, la que sabía que llegaría, fue la de Laura. Tardó 2 semanas. 2 semanas. Estaba segura de que mi nueva posición sería un mero espejismo, un golpe de suerte que no duraría, o simplemente esperando que mi ira se calmara para poder manipularme de nuevo. Finalmente su número apareció en mi pantalla. Laura. Respiré hondo. Esta no sería una llamada cualquiera. Su voz, cuando finalmente contesté, era extrañamente suave, casi melancólica. Sofía, dijo con un tono que rara vez usaba. Yo no sabía. Si me hubieras contado, ahí estaba. La vieja táctica. La víctima. La que no sabía. Laura, la interrumpí. Mi voz era calmada pero firme, con una autoridad que nunca antes le había mostrado. Haz una pausa y piensa. Piensa por un momento en todo este tiempo. ¿Hace cuánto tiempo no me llamas solo para saber cómo estoy? Para preguntarme si necesito algo, si estoy bien. ¿Hace cuánto no me invitas a un café, a una cena, a compartir un rato, simplemente porque soy tu hermano? Dime, ¿cuándo fue la última vez que te importó mi vida más allá de lo que pudieras usar o despreciar de ella? El silencio al otro lado de la línea fue largo, pesado. Pude casi sentir su desconcierto, su incapacidad para responder a una verdad tan cruda, tan incuestionable. Yo pensé que no querías hablar. Eras tan reservado. Intentó excusarse, su voz un susurro. No, Laura, continué. No era que no quisiera hablar. Era que tú nunca quisiste escuchar. Nunca te interesaste. Solo aparecías cuando querías sentirte superior, cuando te convenía remarcar mi supuesto fracaso, o cuando, como ahora, necesitabas algo de mí. Esa es la verdad. Y créeme, es una verdad que duele mucho más que tus insultos. ¿Colgó? ¿O yo colgué? Ya no lo recuerdo con claridad. El punto es que la conversación terminó abruptamente. Fue duro decirlo. Fue doloroso. Pero era la pura y jodida verdad. Y por primera vez en mi vida, no sentí culpa. Sentí liberación. Había dicho lo que necesitaba decir, sin rodeos, sin victimismos. Había plantado mi bandera. Hoy, 6 meses después de ese torbellino de emociones y revelaciones, mi vida está completamente, radicalmente, transformada. Y no es una exageración, lo juro por mi abuelo Carlos. Me mudé a mi propio departamento en La Condesa, el que me correspondió de la herencia de mi abuela. 3 habitaciones, una vista hermosa, un balcón donde disfruto el café de las mañanas, un lugar que era mío, que había heredado por justicia, no por lástima, no por caridad. Con la parte de los ahorros, invertí sabiamente, y sí, también pude dar el enganche de mi propio coche, un modelo sencillo, funcional, pero mío. Ya no dependía del transporte público, ya no era el que usa el metro. Pero lo más importante, lo verdaderamente importante, no es el departamento ni el coche. Es mi respeto propio. Es la sensación de dignidad que me envuelve como una segunda piel. Cada mañana me despierto sabiendo que no solo soy un profesional respetado, sino que mi trabajo como auditor superior de la Federación me permite hacer una diferencia. Lucho por la justicia fiscal, expongo fraudes, contribuyo a que la corrupción no se coma nuestro país. Es una misión, un propósito que da sentido a cada día. Y la satisfacción que siento al saber que estoy usando mi inteligencia, mis conocimientos, para algo bueno, es invaluable. En el trabajo, soy respetado. Mis colegas me consultan, mis superiores confían en mi criterio. Ya no soy la sombra, el fracasado. Soy el auditor, el colega, el profesional. Cada ascenso, cada responsabilidad extra, es un testimonio de que el esfuerzo silencioso de 4 años valió cada desvelo, cada renuncia.
La lección más grande, amigos, la más profunda, es esta. Nunca, y repito, nunca permitan que otros definan su valor. Por años, por décadas incluso, dejé que me vieran como el descarriado, el que no iba a lograr nada, el oveja negra. Y sí, hubo momentos en que casi me lo creí. Hubo noches en las que las palabras de Laura me taladraban el cerebro y casi me hacían renunciar a todo. Pero por dentro, muy en el fondo de mi ser, yo sabía que estaba construyendo algo. Algo más grande, más sólido, más verdadero que todas sus apariencias y sus juicios. Mi venganza, si es que se le puede llamar así, no fue destruirlos. No fue rebajarme a su nivel de intriga y mezquindad. No, mi verdadera venganza fue convertirme en alguien tan respetable, tan exitoso, tan intachable en mi profesión, que a ellos no les quedó más remedio que reconocer mi valor. No tuvieron otra opción que tragarse sus palabras. Cuando Laura me ve ahora, en alguna reunión familiar inevitable o en algún evento social donde nos cruzamos, veo en sus ojos ese destello de arrepentimiento, de sorpresa, de una derrota silenciosa. Y sé que recuerda para siempre ese día en que, frente a toda la familia, con su vestido costoso y su bolso de diseñador, me señaló y dijo que yo no tenía ni dónde caerme muerto. ¿Y saben qué? Hoy tengo mucho más que un lugar donde caer muerto. Tengo mi hogar, mi carrera, mi independencia, mi respeto propio. Tengo un propósito que me impulsa cada día, una dignidad que me acompaña a cada paso y la satisfacción imborrable de nunca haberme rendido. Nunca. Y eso, mis amigos, es la mayor victoria de todas. La mayor lección que aprendí es esta. Nunca permitas que otros definan tu valía. Por años me vieron como el descarriado, pero por dentro yo sabía que estaba construyendo algo mucho más grande. Mi venganza no fue destruir a nadie, fue convertirme en alguien tan respetable, tan exitoso, que no tuvieron más opción que reconocer mi verdadero ser. Si esta historia te conmovió, deja tu like, suscríbete y comparte en los comentarios si alguna vez te sentiste subestimado. Porque a veces la mayor victoria no es perdonar, sino demostrarles que se equivocaron. Para ver más historias como esta, haz clic en la playlist que ves ahora en la pantalla.